1, pues sí, ¿verdad? Ni modo que el 2, pero 1, versículos del 3 en adelante, justamente antes de Apocalipsis. Es como el Génesis justamente antes del Éxodo. Pero Judas está justamente antes de Apocalipsis. Cuando le digan, Judas, ¿qué va a buscar usted? Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí se ubica. No se va a ir al Antiguo Testamento, no. De un solo se me va para el Nuevo, al final del Nuevo, casi al final de la Biblia. Ok, ¿lo tenemos ahí? Amén. Fíjese que a pesar de que habla, el tema acá es de las falsas doctrinas y falsos maestros, hoy vamos a hablar un poquito de vivir en la gracia, ¿verdad? Pero vamos a tomar esto porque si hay un falso maestro, también hay un falso cristiano, ¿verdad? Si hay una falsa doctrina y el disque cristiano vive en esa falsa doctrina, también su salvación es falsa a menos que encuentre a Jesucristo en medio de todo eso. Entonces, ¿lo tenemos ahí? Amén. Y el problema es que no vayamos nosotros a estar viviendo una falsa vida cristiana, porque una falsa vida cristiana pues tiene como resultado una falsa esperanza de salvación. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero yo quiero que usted analice esto, porque vamos a ver un par de cositas de la gracia y vamos a ver también un par de cositas de cómo vivir en esa gracia. Lo tenemos ahí. Amén. Judas capítulo 1, versículos del 3 en adelante, y le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿De nuestra qué? Común salvación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Común salvación qué quiere decir? Que todos somos Correcto, salvación de todos. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, repita esa palabra, contendáis ardientemente. ¿Contendáis cómo? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten, y esto es importante, que convierten en, ¿qué dice? El libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ¿qué quieren? Recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, repita, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos ahora. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu amor, te suplicamos que nos guíes a través del estudio de tu palabra y que podamos aprender, Señor, cómo vivir en esta gracia tan hermosa con la cual nos has bendecido. Gracias Dios, gracias Padre, te alabamos Rey y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, mire, no se me asuste con esto que acabamos de leer. Hay muchos textos en la palabra que deberían ser ya conocidos por todos,
Y eso solo va a ser si nosotros somos asiduos lectores. ¿Qué quiere decir eso? Que nos acercamos y continuamente leemos la Biblia cada vez que nosotros podemos. No solo leemos el libro de Proverbios, sino que leemos los 66 libros según tengamos la oportunidad, ¿verdad? Entonces, si usted solo se queda con 1, 2, 3 libritos, hay un mar de bendición, hay un mar de conocimiento que usted no está recibiendo, ¿verdad? Y dice la Biblia que toda la palabra está hecha para corregirnos, ¿verdad? Es inspirada por Dios y es útil para transformarnos a nosotros en hombres, como dice la Escritura, perfectos. No perfectos que no se equivoquen, sino que con un corazón deseoso de agradar a Dios. Ok, hermanos, fíjense que este tema, lo que vamos a ver es sobre cómo vivir en la gracia, ¿verdad? Porque específicamente de lo que acabamos de leer, quiero tomar una porción donde dice que estas personas que enseñan falsas doctrinas, que enseñan un falso camino del Evangelio, ellos transforman la gracia en libertinaje. La libertad es totalmente diferente al libertinaje, ¿verdad? El libertinaje es hacer lo que a mí me da la gana sin pensar en las consecuencias, sin tomar ningún momento para meditar en lo que pueda pasar, en la manera como yo puedo dañar a otros con mi libertinaje, con mi desenfreno. No me importa lo que otros puedan decir, no me importa a quién puedo dañar, y yo vivo en ese libertinaje. Entonces, pero la libertad es la decisión de vivir, la decisión que, no sería la decisión, sino que la oportunidad de decidir hacer las cosas como mejor considero que deben hacerse, haciéndome responsable del resultado de esta decisión. No sé si se entiende lo que yo le acabo de decir, ¿eh? Es esa oportunidad y ese derecho que todos tenemos de tomar una decisión. Puedo hacer A o puedo hacer B, y yo decido cuál de las dos, ¿verdad? Pero la decido conforme a lo que yo considero que es más correcto. Y al tomar de esa decisión, también abrazo, también tomo la consecuencia de esa decisión. Esa es la diferencia del libertinaje, que no pienso en las consecuencias, no pienso en el daño que le hago a los demás, sino que lo que quiero hacer es lo que a mí me da la gana. Y la libertad es la decisión. Es la decisión de hacer o no hacer lo que es correcto. Preguntas hasta este momento. ¿Se comprende? Pues ya los perdí todos. ¿Ah? ¿Estamos claros? Sí, amén. Entonces, cuando usted no vive el correcto evangelio, confunde lo que es la gracia. La gracia es el regalo, es un regalo. Vamos a hablar un poquito de eso. Y nosotros como bautistas, de alguna iglesia bautista salió la frase salvo, siempre salvo. ¿Verdad? Que ha sido muy mal entendida. Que considero que como Dios ya me salvó y mi salvación es eterna, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana y no hay problema. Si yo, supuestamente salvo, nacido de nuevo, tengo yo todo el deseo de hacer todo en contra a la voluntad de Dios, yo tengo que revisar cuál es mi nuevo nacimiento. Si yo verdaderamente he nacido de nuevo, porque no es por pecar que yo me voy al infierno. Así como yo no soy salvo por portarme bien, sino que por haber creído en Jesucristo. Amén. Y su sangre me limpia de pecado. Pero eso hace que yo tenga un pensamiento diferente. Que yo tenga un pensamiento diferente a lo que es el pecado y a quién es Dios. Ya no pienso Dios solo una idea, sino que pienso yo en una persona, en un ser santo, a quien yo le debo respeto y a quien yo no quiero ofender. Eso es lo que piensa el salvo. El que no es salvo no le interesa. No, mira, vámonos para tal parte, hagamos lo que sea y después pedimos perdón, sin pensar que estamos ofendiendo a Dios con lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido que una vez una persona es salva, él será salvo eternamente, porque lo que recibe es vida eterna, ¿verdad? Y es una vida eterna que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pero también considero lo que el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos
¿qué dijo él? Los conoceréis, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda a poner atención a los frutos de otra persona, a los hechos de otra persona, para saber qué tipo de cristiano es. Pero eso también me lleva a mí a pensar en mis propios frutos. Porque yo no puedo ocupar la palabra solo para un lado. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada. ¿De qué dice? De dos filos. ¿Y qué es lo que tiene la espada de dos filos? ¿Corta para dónde? Para los dos lados, ¿verdad? Entonces, si hay algo, si yo estoy ocupando la palabra para sentenciar a alguien, o estoy ocupando la palabra para registrar o analizar la vida de otra persona, esa misma palabra registra mi vida, registra mi corazón, porque la Biblia dice que delante de la palabra de Dios todos nosotros estamos desnudos. Entonces el trozo de la palabra que me sirve para señalar a otro, ese mismo trozo de la palabra sirve para analizarme a mí. Entonces, si yo revisara mi vida, si yo revisara qué tipo de vida cristiana yo estoy viviendo, si todas las noches yo llegara a mi cuarto cuando estoy a solas, poder preguntarme yo solo cómo yo he vivido mi vida, cómo he pasado mi día ahora, en qué me equivoqué. Si me equivoqué, si ofendí a alguien, cómo resolver ese problema, se podrá resolver o no. Y si me equivoqué, tengo que ir al Señor y pedirle perdón como un corazón arrepentido. No que ni modo, lo hecho, hecho está. Ese no es un corazón arrepentido. Corazón arrepentido se da la vuelta, toma la dirección contraria a la dirección anterior, ¿verdad? Cambia, o sea, porque la salvación, el nuevo nacimiento trae un cambio de vida. Entonces, estoy hablando así, hermanos, porque vamos a entrar a un punto, estoy hablando despacio. No aproveche para dormirse, sino que al contrario, ponga toda su atención para aprender de eso. Porque mucha gente nos señala a nosotros que la gracia, nuestra doctrina de la gracia salvadora, de la eternidad de la salvación, ¿cómo se llama? Una razón para poder tener una vida licenciosa. Una vida licenciosa es una vida con licencia, así como el agente 007 con licencia para matar, ¿verdad? Entonces pareciera que los bautistas tuviéramos licencia para pecar, pero eso no es así, porque la paga del pecado es muerte. Eso que quiere decir que si yo hago algo malo, Dios me va a juzgar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, nosotros, independientemente cuál denominación cristiana evangélica seamos, tenemos que ser bíblicos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos viviendo una incorrecta vida cristiana, estamos ocupando la gracia de Dios, que ya le voy a explicar qué es, la estamos ocupando como razón para hacer lo que a mí me da la gana y tener una vida pecaminosa, y que no se note la diferencia, que no haya cambio de mi vida pasada a mi actual vida. Algunos tienen una doble vida. La vida del día de la iglesia y la vida de los demás días. Ahí revísese usted, por favor. Porque yo también, al ver esto, me ha tocado revisarme también. Porque si yo enseño esto, tengo como la espada doble filo y entonces recorta también mis hechos. Entonces yo quiero que usted medite hoy. ¿Qué tipo de vida lleva usted? ¿Han habido cambios? Usted medita lo que hace, medita su palabra, porque ¿sabe qué dice la Escritura? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la correcta edificación de los oyentes. Entonces, lo que yo hablo, yo tengo que pensarlo. Dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Los hermanitas que cocinan, ¿verdad? Le están poniendo sal por poquito y lo van
probando, pues entonces las palabras que yo digo, no solo las tengo que disparar y decir lo que a mí me da la gana o lo que yo estoy pensando, sino que como una persona responsable de mis hechos, una persona salva, nacida de nuevo, hijo de Dios y una persona que desea honrar a Dios, yo pienso lo que digo, pienso lo que voy a ofender, pienso si son edificantes o no son edificantes mis palabras, y si no tengo palabras que edifiquen, palabras que bendigan, mejor no digo nada. Hasta que en el Señor vaya aprendiendo a decir las palabras correctas. Entonces, eso es lo que nosotros somos. Y aquí dice, mis queridos hermanos, dice versículo 4, porque algunos hombres han entrado, miren, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y miren, y con ese libertinaje, ¿qué hacen? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que un mal testimonio, ¿qué es lo que hace? Negar a Dios. Niega a Dios. Un testimonio que en lugar de honrar a Dios está tirando por el suelo el hecho de ser creyente. Entonces nosotros tenemos que meditar en eso. Ahora, la palabra gracia viene de la palabra griega charis, que significa carisma. ¿Se han fijado? Él es bien carismático. ¿Qué idea tiene cuando alguien dice, él es bien carismático? ¿Ah? Simpático. Simpático. Aquellas personas, porque hay personas que nomás ellos entran y hablan, tienen una personalidad, ¿verdad? Y les es tan fácil ganarse a la gente. Hay otros que somos como pan sin sal, ¿verdad? Pero que hemos aprendido a echarle algo para ver algo, ¿verdad? Entonces, pero bien, eso es, de eso viene la palabra carismático, de charis, ¿verdad? Que eso es lo que significa la gracia. Y entonces, ¿qué significa? Favor, bendición o bondad. Eso es lo que significa la gracia. Por eso es que cuando Dios reparte su gracia, da un favor. ¿Da un qué? Un favor que no se merece. Un favor inmerecido. Diga conmigo, favor inmerecido. Favor inmerecido. Dígamelo. Favor inmerecido. O sea, es algo una bendición que usted no merece. Eso se lo dieron. Y fíjense que diferente a la misericordia, porque la misericordia retiene el castigo merecido. En cambio, la gracia reparte la bendición inmerecida. Porque no es lo mismo, o si es lo mismo. No es lo mismo a que no me castiguen, a que en lugar de castigarme, me bendigan. Pues entonces yo como pecador merecía la muerte, merecía el castigo. Entonces en su misericordia y a través de Jesucristo que hizo Dios, me perdonó el castigo. Y lo recibió Cristo, no que nadie recibió, lo recibió Cristo. Pero eso no quedó allí, sino que la gracia de Dios va más allá de la misericordia y en lugar de solo perdonarme, me da a mí vida eterna. Me da a mí un lugar en el cielo. Me da una nueva vida, me da el Espíritu Santo, dice que siempre va a estar conmigo, me promete la bendición constantemente. Eso es la gracia. La misericordia, ¿qué hace? ¿Retiene el qué? El castigo. La misericordia retiene el castigo, ¿sí? La gracia no solo retiene, va más allá de la misericordia, porque no solo retiene el castigo, sino que me bendice aun cuando yo no lo merezco. Y entonces, a veces, el vivir en esa gracia, vivir en haber hecho lo malo y que no recibir el castigo, a veces no atesoramos el perdón. A veces no atesoramos el tiempo en el que estamos viviendo, porque cuando Cristo murió, inició un tiempo que se llama la gracia, una dispensación que se llama de la gracia. Ahora nosotros estamos viviendo en la gracia. ¿Estamos viviendo en qué? La gracia. Antes de vivir en la gracia, se vivía en el tiempo en la dispensación de la ley. ¿En la dispensación de qué? De la ley. Pero venido Cristo, se inició la dispensación ¿de qué? De la gracia. En esa estamos ahora. En el que hemos sido perdonados sin merecerlo y hemos sido bendecidos sin merecerlo.
Y no solo con cosas materiales, sino que también cosas espirituales, las cuales puede percibir Satanás. Mire, un cristiano puede no tener bendición material por algún momento, pero Satanás sí puede ver la riqueza que hay en este hombre o en esta mujer, en este cristiano. Él sí puede percibir toda la bendición espiritual que Dios ha derramado en el creyente. El problema es que nosotros vemos, queremos creer lo que vemos, y lo que no vemos creemos que no existe. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios existe? Amén. No lo entendí ese amén. ¿Usted cree que Dios existe? Amén. Y ya lo vio. No. No. Pero sí Por existe. fe. Pues todos los regalos que Dios nos ha dado, espirituales, no los vemos, pero sí existen. Y tenemos que irlos descubriendo poco a poco en la medida que nosotros nos vamos desarrollando nuestra vida cristiana y no viviendo y no cambiando la gracia y viviendo en ese libertinaje, el cual niega a Dios, niega la muerte de Cristo y niega la efectividad de la sangre de Cristo en mí. Preguntas hasta este momento. He ido despacito porque esto, amados hermanos, es el punto más importante de toda la Biblia para nosotros. De nada sirve el cielo si yo no voy para allá. De nada sirve el Espíritu Santo si yo nunca lo voy a tener. Mal me caería. Pero como está en mí, amo esa bendición espiritual. Entonces, con esa gracia que viene de la muerte, viene primero del corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice todo aquel que es bueno y que merece ser salvado, porque en verdad la Biblia dice que no hay ni un justo. No hay ni uno bueno, no hay quien haga, dice el Señor, lo bueno. ¿Cómo no, pastor? Si yo no me porto mal, pero delante de Dios y de su bondad y de su santidad, todos somos perversos. Nadie tiene ese nivel de bondad que Dios tiene. Pero en su amor nos salvó, en su gracia nos bendijo y nos ha dado cosas que nunca pensamos que íbamos a tener. Entonces, la gracia es algo que nosotros mismos podemos extender, podemos perdonar a alguien y podemos bendecir a alguien, pero cuando la gracia viene de Dios, ese tiene un carácter casi infinito, porque el actuar de Dios, la gracia de Dios viene acompañado de lo que Dios conoce. Entonces, ¿cómo se llama el atributo donde Dios conoce todas las cosas? ¿Cómo se llama eso? Omnisciencia. Dígalo. Omnisciencia. Omnisciencia es el conocimiento completo y anticipado de todas las cosas. Entonces Dios lo vio a usted, Dios me vio a mí, vio mi pasado, vio mi presente y lo que es peor, vio mi futuro. Y dice la Biblia ahí en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos ayudó, a pesar de lo infieles que nosotros íbamos a ser, de todos modos dijo, no importa, yo muero por él. Y por eso es que ningún pecado mío puede sorprender a Dios, porque Él ya lo sabe. Él ya sabe, inclusive las cosas, dice la Biblia, que las cosas que usted le va a pedir al Señor, de Él ya tiene conocimiento aún antes que se la pidan, pero Él desea que usted vaya y hable con Él y se las diga. ¿Verdad? A veces usted sabe que su hijo está pasando por un problema, pero su hijo no le dice nada. ¿Y qué es lo que quiere el padre? ¿Ah? Que se sincere, que le diga, papá o mamá, fíjate que estoy pasando esta cosa, fíjate que arruiné esto, fíjate que perdí esto, te quiero ser sincero. Uno a veces ya sabe lo que está pasando el hijo, pero desea que haya esa confianza, haya esa cercanía y el hijo vaya al padre o a la madre y le diga, mamá, yo te quiero confesar algo y conocerlo de sus labios. Pues Dios quiere que usted ore, que usted hable con Él. Entonces, en esa gracia es que nosotros vivimos. Y esa gracia nos tiene que hacer caminar y valorar a quién es Dios, la bendición que Él nos ha dado y que nos permita vivir en esa abundancia espiritual que solo Él nos puede dar. Por ejemplo, busque Romanos 5:10. Corra, por favor.
Romanos 5:10. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 8, Romanos, o sea, Nuevo Testamento. Alguien que lo lea. Romanos 5:10, por favor. Imagínense que Dios decidió cancelar la deuda. ¿Lo tiene ahí? Léalo, por favor. Amén, dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿siendo qué dice? Reconciliados. No, al principio. Ah, pues ya está bonito. Siendo ¿verdad? enemigos. Pero mira el que éramos. Porque siendo enemigos. Enemigos. Dije, yo nunca le hice nada. Pues sí, pero somos pecadores y el pecado es una ofensa a Dios. Es una infracción a la ley de Dios. Nada, que con Dios somos cheros. Nada de cheros, perdónenme. Dios tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene primos, ni ahijados. Tiene hijos. Y somos hijos de Dios a través de ¿quién? Amén. Ahora busque por favor Hebreos, Efesios 1:7. Efesios 1:7. Corra por favor. Efesios 1:7. Yo le aconsejo, hermano, mire, la Biblia nunca se le va a descargar. La Biblia nunca va a perder la señal. Conozca su Biblia. Aprenda a usar su Biblia. ¿Lo tenemos ahí? Amén. 1:7. ¿Quién me lo lee? ¿Un amén? ¿Me lo lee? Efesios 1:7. A quien tenemos redención por su sangre, No. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí estamos, ahí. ¿El qué tenemos por las riquezas de su gracia? No. Léalo de nuevo. Perdón de pecados. Eso tenemos. Ahí está ya. Ahí está. Hermano, mire. Por el pastor que usted tiene que comenzar leyendo bien la Biblia. Porque si lee mal la Biblia, va a entender mal la Biblia. Eso es básico. Por eso es que, mire, abra los ojitos y léalo. Si lo lee como está, va a entender lo que ahí está. Sí, es que tenemos que poner mucha atención. Ahora, entonces tenemos, por su gracia, tenemos el ¿qué? Perdón de pecados. Ahora busque Colosenses, por favor, capítulo 1, versículos 19 y 20. Púdese, hermano, púdese, que está pasando el tiempo. Colosenses 1, 19 y 20. Sí, no sé. Colosenses 1. 1, 19 y 20. Amén. Por favor. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Leyó el 20 también? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es la palabra importante allí? agradó. No, digamos, es la palabra más importante ahí es Reconciliar. reconciliar. Que reconciliar. ¿Alguien me quiere decir qué significa reconciliar? ¿Cuándo se utiliza la reconciliación? Cuando antes ha habido amistad. Sí, definitivamente, pero ¿cuándo necesitamos estar reconciliados? Cuando nos hemos enemistado. Cuando está Correcto. de acuerdo. Correcto, ¿verdad? Correcto.
Entonces la reconciliación nos volvió al concilio con Dios, a la convención con Dios, a la unidad con Dios. Entonces todo eso es por su gracia. Ahora busque un versículo que yo sé que usted ya sabe, Juan 10:10. Ahí pone las dos, mire, las dos fuerzas, las dos acciones, las pone a la par. Y ahí, mire, allí usted ve el actuar de Satanás y el actuar de Dios. El deseo de Satanás y el deseo de Dios. Juan 10:10. ¿Se las está ganando todas, hermano? San Juan. Sí, por favor. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El diablo. Amén. Yo he Y venido- también, dígame otro nombre del diablo. El enemigo. Satanás. Adversario, mentiroso, etc. Léalo, por favor. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se da cuenta que no solo nos da perdón, sino que nos da Vida. vida? en abundancia. Si se recuerda con la misericordia que hace Dios, nos perdona, cancela la deuda. Con la gracia nos bendice. Al que debió castigar, lo bendice. ¿Por qué? Porque castigó a quién. Al diablo. No. Al hijo. ¿A quién castigó Dios Al para Hijo. que usted pueda gozar de esta A su gracia? hijo. A su hijo. Cristo sufrió la cruz en castigo por sus nuestros pecados y pecados. por los míos. O sea, en esta gracia, Dios, y la vivimos así tan cool, ¿verdad? Así, tan liviano a veces, sin saber que nuestra gracia, el costo era Jesucristo La vida. clavado en la cruz. Ok, sigamos, pero su gracia nos da vida. Lucas 12:33, por favor. Lucas 12. 12:33. Vamos a ver a alguien que me le gane a mi hermano Ángel. Amén. Vean, así no vale, no, así no vale. 12:33. Así lo vas a ganar siempre. Amén. Amén. Va, hermano Ángel, vea. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Tesoros dónde? En el cielo. ¿Y qué nos da la posibilidad de tener tesoros en el cielo? La gracia de Dios. Nos da un regalo precioso ahí mismo en Lucas, el capítulo anterior, 11:13. Yo lo traje esto solo por si acaso, fíjense, pero quiero dejárselo a ustedes. 11:13, que no tenga que lo lea, por favor. Léalo, por favor. Amén. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oiga esto, mire, usted hace buenas cosas con sus hijos y le da bonitos regalos a sus hijos, pero en comparación a lo que usted le da a sus hijos, ¿qué es lo que Dios dice que nos da a nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muchas veces sus regalos solo sirven para distraer a sus hijos y para perder a sus hijos, mas el regalo que Dios nos da nos sirve para nunca perdernos, para nunca distraernos y para seguir de la mano con Dios. Amén. Amén. Ok. Y por último, busque Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Ajá, dígame el 17. ¿Y el 17? Juan. Juan del 3, 16 al 18. Por favor. Ay, perdonen que yo casi no mique. Más esa letra que es roja. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Hasta ahí? Sí. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, mire, la gracia de Dios hace que no solo nos perdone, sino que nos da salvación y nos hace tener un lugar en el cielo. Entonces, al vivir en esa gracia y al ver ese regalo que no nos ha costado nada, nada, ni las buenas obras, no, porque la Biblia dice, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No importa lo bien que usted se pueda portar, eso no paga su salvación. Eso solo la sangre de Cristo pudo habernos salvado. Eso es lo único. Entonces, cuando vemos que nada nos costó y no valoramos lo que Dios nos ha dado, de repente tenemos una vida cristiana que, pues, a veces deja mucho que desear. Tomamos malas decisiones. ¿Que no estamos en la gracia? Pues, ¿y por qué me van a juzgar? Y te tengo noticias, yo no juzgo a nadie. Usted es libre de vivir como usted quiera. Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque aunque no se lo diga, usted vive como usted quiere, ¿sí o no? Usted toma sus decisiones de cuando esté el pastor enfrente o aunque no esté el pastor enfrente. Porque al más que el pastor es Dios, y Él siempre estaba enfrente y usted siempre toma las decisiones que toma. Entonces, ¿cómo hago para vivir en la gracia? ¿Cómo hago para vivir en esta gracia? Y saber cómo yo puedo tomar las decisiones. Porque todos los días son momentos de decisión. Todos los días. En todo momento, desde que usted sale de su casa, usted decide si se va o no se va a trabajar. Porque aunque tenga que trabajar, si usted quiere no va. ¿Sí o no? Ah, no voy a ir, me voy a reportar enfermo. Ay, ni modo, me voy a quedar en la... Usted decide y se levanta. Es más, usted decide si se baña o no se baña para ir a trabajar. Eso usted lo decide, ¿verdad? Aunque dañe todo el medio ambiente, usted decide si se baña o no se baña. Entonces, la vida es decisión, es decisión. Usted decide desde cosas pequeñas como esa, a qué horas comer, si no comer. Usted decide eso. Pero también usted decide, por ejemplo, cuando se aparece una tentación delante suyo. Una tentación ya sea de decir sí o decir no. Una tentación a hacer pecados graves o a hacer pecados pequeños, a cometer pecados pequeños. Usted decide qué hacer. Y a veces pensamos que porque nadie nos está viendo, pues no hay problema, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre todos para dar a cada quien según sus obras. Eso debería de motivarnos, fíjese, y no de asustarle, como cara de susto que acaba de poner. ¿Por qué? Porque si nuestras obras son buenas, ¿qué va a haber? Va a haber bendición. Lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué ha sembrado usted? Ay, pastor, ¿qué ha sembrado usted? Mire, no se preocupe. Dios nos ha perdonado, ¿sí? Y eso es una de las cosas más grandes que nos ha pasado. Dios nos ha perdonado. No nos ha tomado en cuenta lo que nosotros hemos hecho. Y derramó su perdón sobre nosotros. A pesar de que para eso tenía que mandar a morir al Hijo. Pues Dios lo hizo. Entonces, usted no se va a perder. Porque Dios no va a mandar a Jesucristo a morir por usted y después perderlo. Olvídese, eso no va a pasar. Pero eso sí, Dios va a hacer todo lo necesario para cumplir la promesa de que Él no nos va a dejar de hacer la obra que Él prometió hacer en nosotros. Él la va a hacer. Entonces, ¿cómo hago? Quisiera que buscaran, por favor, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. 10, 23. Primera de Corintios, amén, capítulo 10, versículo 23. Léalo, por favor. ¿Les volvieron a ganar, miren hermanos? ¿Qué les pasa? Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Todo me es qué? Lícito. Una palabra sinónimo de lícito. Que lo puedo hacer. Ajá. Permitido.
Pero cuando la licitud tiene que ver con la legalidad. Entonces cuando dice todo me es lícito, quiere decir que es legal que yo lo pueda hacer. Que no hay problema si yo lo hago. Todo me es ¿qué? Lícito. Dígalo. Todo me es lícito. Dígalo de nuevo. Todo es lícito. Levante la mano a quien todo le es lícito. ¿Y qué te fe, hombre? La sangre de Cristo ha comprado nuestra salvación. Levante la mano a quien todo le es lícito. Amén. Siga, por favor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ajá. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar cuando voy a tomar una decisión? Si es conveniente o no. Si es conveniente o no. Eso es lo que yo tengo que valorar. Porque vivo en la gracia, el regalo de la gracia es precioso. Entonces, tengo yo que valorar si es conveniente. Si es algo que tengo, imagínense, es conveniente que usted guarde, ¿cómo se llama? Artefactos explosivos en la casa. ¿Por qué? Porque Es puede. peligrosa. Es conveniente que usted guarde un galoncito de gasolina en la cocina. ¿Por qué? Debajo de la ¿Es cama. conveniente que usted se ponga a ver pornografía en su casa o donde sea? No, ¿Es conveniente que sus hijos lo vean? no, No, ¿por qué? Porque Dios no está viendo. Entonces, de igual manera, cuando alguien me invita a fornicar, cuando alguien me invita a hacer algo incorrecto, a robar, a mentir, a hacer algo que no o que ofende a Dios, yo tengo que pensar sobre la conveniencia de lo que yo tengo que hacer. Es más, a veces yo puedo hacer cosas que no son malas, pero cuando alguien, una persona que sea nueva en la fe me está viendo, yo tengo que pensar en la conveniencia de hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel, dijo el Señor Jesucristo, por el cual vengan los tropiezos. Más les valdría atarse una rueda de molino. La rueda de molino era movida por bestias, por burros, o sea, animales pues, Era movida. Entonces dice, agarra una piedra de esas, amárratela al cuello y tírala al mar. Entonces, cuando yo voy a hacer algo que no es malo, pero que puede verse mal, que puedo corromper a alguien, tengo yo que pensar si es conveniente. Póngame atención, por favor. Vuélvame a leer, ahí se sentadito el texto. Todo me es lícito, pero no todo Me conviene. Ajá, digámoslo todos, todo me es lícito. Espérame, después yo lo diga. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo me Sigamos. conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, dos cosas que yo tengo que ver. ¿Cuál era la primera? Si me conviene. Si me conviene y si me edifica, si me ayuda a crecer, si me ayuda a ser mejor persona. Amados hermanos, mire, es cierto que la gente quiere prosperar, ellos quieren estar bien, pero una persona que solo desea estar bien por estar bien, sin pensar en los demás, sin hacer partícipe a los demás de lo bueno que yo pueda tener. Si yo me levanto en la mañana y digo, vamos a ver cómo me puedo enriquecer, y no pienso en hacerle bien a otra persona, yo no soy una persona que me he edificado en Cristo, porque Cristo no tuvo como mucho valor su vida, sino que la entregó por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él pensó en nosotros. Entonces, dice la Biblia que Él nos ha dejado sus pisadas para que podamos seguir sus huellas. En otras palabras, tengo que pensar en los demás. Una persona con un corazón edificado piensa en los demás. A mí no me importan los demás. Tiene que importarte los demás. Porque por todos los demás murió Cristo. Amén. Y si tú eres tropiezo con tu testimonio, estás echando por la borda la labor de Cristo.
Imagínese usted que de repente usted hace una fiesta, usted prepara una fiesta y tiene todo listo. Pero de repente viene alguien que le escuchó mal y le entendió a usted que ya no va a haber fiesta. Y este bocón viene y les habla todo. Fíjense que la hermana Melqui ya no va a tener reunión. Ya no va a haber reunión, ya no va a haber reunión. Y entonces, ¿qué pasa? Todo lo que se preparó, y ella, ¿y por qué no viene nadie? ¿Y por qué no viene nadie? Alguien echó a perder todo lo preparado. Cristo, oiga esto y ponga atención, por favor, no se meta. Cristo ya murió. Dice la Biblia aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La oferta ya está hecha, todo está hecho. Pero a veces nuestro testimonio echa por la borda todo el trabajo de Dios. Entonces yo tengo que pensar, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿me conviene? ¿Me edifica? Tengo que pensarlo muy bien. Ahora, quisiera que fuera ahí mismo en Corintios, pero al capítulo 6, al versículo 18. ¿Cómo vivir como cristiano en un tiempo de la gracia y vivir honrosamente, vivir agradando a Dios, dando bendición a Dios? 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, se parece mucho. Amén. Por favor. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ese es 12. O 6:12. Vean. Todas las cosas me son lícitas. Allá dijimos, todo me es lícito. Sí. Ahora vamos, todas las cosas, ¿qué pasa? Me son lícitas. Me son lícitas. ¿Qué son todas las cosas para mí? Todas. ¿Me voy al infierno si yo tomo? Sí. ¿Y por qué? Si todo me es lícito. Pero no lo Pero debería no es hacer, correcto. el pecado. Mas no Pero, significa- oiga, ponga. Pero no. ¿Qué es lo que me salvó? La sangre de Jesús. Ajá, ¿y qué me puede perder una vez salvo? Nadie. Nada, ni nadie. Si yo hago eso, siendo un ex alcohólico o alcohólico, si yo tomo, yo no me salvo de la gracia de Dios, pero las consecuencias de mis hechos me van a alcanzar. Y lo más probable es que yo vuelva a ser el borracho que un día fui y maltrate a mi esposa, a mis hijos, pierda la congregación, pierda lo que Dios me ha permitido tener, y al final pueda que me vea en una esquina ya tirado, todo sucio, porque un día decidí y entonces me salgo de la gracia de Dios. No, el amor de Dios me va a alcanzar en algún momento y me va a traer de regreso. Es como que a un padre o una madre le diga, y usted rechaza a su hijo porque es alcohólico, y usted rechaza a su hijo porque es mentiroso, usted rechaza a su hijo porque, qué sé yo, imagínese algo malo o algo más grave, qué sé yo, porque es lesbiano, porque es homosexual, porque es ladrón, porque etcétera. ¿Usted rechaza el hecho de que sea su hijo? No. ¿Verdad que no? No, siempre habrá un lugar en nuestra mesa para nuestros hijos, no importa lo buenos o lo malos que sean. ¿Es así o no? Sí. Entonces dijo el Señor, si ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre, que es bueno, dará al Espíritu Santo a quien se los pida. Entonces, todo me es lícito. Por favor, abra su mente. No tenga una conciencia religiosa. Tenga una conciencia bíblica. Tengo una conciencia, ¿qué? Bíblica. La palabra de Dios es lo que a mí me tiene que contener. No los dichos de un pastor, porque los pastores nos equivocamos, porque somos personas como usted, pero Dios nos ha puesto a hacer esto. Usted tiene que ser bíblico. Bíblico. Por tomar puedo perder todos los privilegios que puedo tener en la iglesia. Definitivamente no puedo tener yo sirviendo a alguien que es un alcohólico, alguien que está viviendo cualquier cosa. Si yo me doy cuenta, yo no puedo. Imagínese que yo voy a tener un servidor que practique la brujería. O sea, son las consecuencias del pecado. Entonces, pero cada servidor
debe ser hasta cierto punto un testimonio. Amén. Y si yo sé que anda en malos pasos, ¿qué tengo que hacer? ¿Echarlo de la iglesia? No. Decirle, hermano, por favor, a partir del próximo día de servicio se me sienta, por favor, y no va a servir. Pero yo no inscribí su nombre en el libro de la vida. Yo no lo puedo borrar. Y Dios dijo que lo que mi Padre me da en mis manos, lo que mi Padre me dio, nadie lo arrebatará de mi mano. Pero si las cosas me son lícitas, yo tengo que pensar. ¿Cuáles son las dos primeras cosas que tengo que pensar? Si me conviene Si le conviene. y si me edifica. Y si le edifica. Volvamos al texto, por favor. Amén. Y pregunte lo que usted quiera, por favor. Levante la mano y pregunte. Una pregunta. Dígame. A veces pensamos que el pasear es malo, ¿verdad? Y vamos al parque. Entonces vamos a pensar si nos conviene y si nos edifica. Por supuesto. Es que en todas nuestras decisiones tiene que valorarse esto. Siempre tiene que valorarse. Diga, sí. Pero a pasar un tiempo ocioso, ¿cómo nos va a edificar? Eso es lo que usted tiene que saber. Que yo lo tengo que calificar. Que el texto le va a dar la respuesta, pastor. Fíjese, espera. Ajá. Usted tiene que pensar si me es conveniente. Porque a veces estamos tan estresados. Un tiempo de mucha carga, y se lo digo, yo a veces he estado bien estresado, que necesito sentarme. Y a veces han pasado cosas en mi trabajo, qué sé yo, y estoy molesto, o estoy triste, o estoy como sea, y yo tengo que venir aquí con ustedes. Ay, hermanos, la vida es ingrata. Yo no puedo venir así o sí. No. ¿Cómo se sentiría usted? Desanimado. Pensando que es ingrata la vida de nosotros también. Sí, entonces, ay, que Dios. ¿Qué tal si yo le dijera, Dios no me cumplió? Si no le cumple al pastor, ¿dónde voy a quitar yo? Entonces yo tengo que agarrar aire, tengo que tomar mi tiempo, aunque sea irme a comer un sorbete. Bueno, ahorita estoy a dieta, no, ¿verdad? Pero algo pues, algo que Dios me pueda divagar y volverme a recordar de las misericordias de Dios. Y volver a agarrar fuerza. Entonces yo tengo que saber si me es conveniente, porque a veces, yo sé a dónde quiero llegar, hay tiempos donde no tengo que descansar. Hay tiempos en mi trabajo, por ejemplo, que no es conveniente que yo pida permiso, porque yo como de mi trabajo, y si de repente pierdo mi trabajo, después voy a querer que, no, Señor, ahora me bendices porque me bendices, ¿no? Acuérdese que las pruebas al final terminan en bendición. Entonces, si usted no piensa lo que es conveniente, después usted va a sufrir. Entonces, yo sé que de repente este concepto de la gracia y de la gracia del perdón y de la gracia de la bendición de Dios sobre nosotros, a veces nos hace pensar, ay, ¿y si hago algo malo? ¿Y qué tal si yo de repente engaño a la hermana Luisi? Me voy al infierno. Merecido lo tiene, pastor. Sí es cierto. Pero Dios me perdonó. Y entonces, mire, la consecuencia de meterse en esos rollos, hermano, olvídese. Si la Biblia dice que es necesario que el juicio comience en la iglesia. Por eso es que Dios lleva corto a los hermanos. Métase en líos y rapidito le van a jalar la pita. Si quiere pruebe, pues. Yo le digo, no le conviene, ni le edifica. Siga leyendo, por favor. ¿Quién tiene el texto? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, Oiga esto. mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De cuántas? De De ninguna. Entonces tengo que ver conveniencia, edificación y que las cosas no me van a dominar a mí. Entonces, así vive un cristiano. Nosotros, ¿qué prohibición tenemos, hermano? En verdad, ninguna. Cuando dice que todas las cosas, cuando la Biblia dice todas las cosas que son, todas las cosas me son permitidas, pues.
Pero no todas nos convienen. No todas nos convienen. Ni dominar. Ni nos deben dominar. Y por supuesto, no todas las cosas me son de edificación. Preguntas, por favor. No, un comentario. Dígame. Es importante recalcar cuando dice conveniencia, no una conveniencia egoísta, sino una conveniencia, como usted dice, que sea de edificación, que sea de bien para mí. Porque como se dice aquí lo que me conviene, hay gente que dice, bueno, si me conviene, sí. Sí, sí. Pero si es conveniente para edificación de mi alma y como usted dice, para los que nos rodean, porque si es egoísta, pues... Fíjese que en muchas cosas usted va a querer buscar respuesta en la Biblia y probablemente no la encuentre literalmente. Pero por ejemplo, imagínese que llegue un joven y me dice, pastor, fíjese que yo tengo novia. Oh, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, a ver cuándo la traes a la iglesia, ¿verdad? Y pastor, y yo quisiera preguntarle, ¿es pecado que yo le dé un beso a mi novia? ¿Quién me contesta eso? ¿Es conveniente que yo le dé? No. ¿Es lícito que dos novios se den un beso? A ver, quítense por favor la cabeza de religiosidad. ¿Ah? ¿Es conveniente? ¿Es lícito? Sí. ¿Es conveniente? No. Entonces no. Más cuando son jóvenes. Sí, a veces no, depende de Pastor, ¿y depende de hasta la dónde podemos circunstancia. llegar? Oiga, ponga atención. Está poniendo caliente esto. ¿Ah? Pastor, ¿y hasta dónde podemos llegar? Mire, tenemos que ocupar el sentido común. Porque si yo vengo de estar con mi novia y yo vengo inquieto que quiero regresar porque me queda algo electrificado, eso ya no es conveniente. Ya no es edificante y me va a meter en un rollo porque yo he visto niños de 17, 18 años buscando, ¿cómo se llama? Asentando a niños, a otro, un niño asentando a un niño. O qué cosa más tremenda, ¿verdad? La persona, un pastor casando dos niños porque se adelantaron. Eso no es conveniente. ¿O sí? ¿Están conmigo, chicos? Sí. Quizás están muy chiquitos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vean esto, por favor, y pónganme atención. ¿Cómo se vive la vida cristiana? 3 consideraciones. ¿Me es conveniente la decisión que voy a tomar? ¿Me edifica lo que voy a la decisión que voy a tomar? ¿Me domina? ¿Me domina lo que yo voy a hacer? ¿Qué cosa puede dominar a alguien? ¿Me puedo controlar con alguien? No me puedo controlar, entonces no debo ir. El alcohol controla la vida de las personas. El adulterio, la fornicación, controla los pensamientos y la vida de las personas. Y de repente aquellos que se meten a eso se vuelven esclavos. Preguntas, por favor, si hay preguntas, háganlas. Ya estamos a 5 minutos de terminar. Y es mejor que haga preguntas a que haga bromas. Porque payaso no soy. Para que te rían. Pregunte, por favor. Fíjese que, perdonen, hoy no sé, el pastor viene enojado. No. Es que es un tema prioritario en la Biblia. Y usted por estar jugueteando, por estar con su cabeza en otro lado, no lo va a aprender. Y después va a andar diciendo usted, como alguien de la iglesia que yo pastoreo, usted va a decir, pero la salvación se pierde. No, pero es que si hago eso me voy a ir al infierno. Cuando Cristo derramó toda su sangre por mí. Si usted hace cosas que no agradan a Dios, tenga por seguro que Dios se va a encargar de usted. Pero no lo va a negar como hijo. Le va a permitir que le dé una revolcada de Padre y Señor mío, pero no lo va a soltar. Todavía tengo dudas, pastor. 1 Corintios 5, por favor. Y con esto termino. Yo estoy confundida porque... Ahí estamos. Ahorita vamos, hermano. Ok.
Amén. 5. ¿Y qué versículo? 1. Hoy lo leo yo. ¿Está conmigo? Amén. ¿Me encontró? 1 Corintios, capítulo 5, Amén. versículo 1. Oiga esto. Amén. Ajá. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo es una carta que se la dirigió a la iglesia. Que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No es su madre, es su madrastra. Pero dice que esto no pasaba ni en los gentiles. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire lo que dice después, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vea el versículo 5 que dice el tal. ¿Quién es ese tal? El tercero. ¿Quién es ese tal? Espera. Espera, ¿quién es ese tal? Nosotros. No. El fornicar. El que anda con la mujer de su padre, o sea, el que anda con la madrastra. El tal, ¿qué dice ahí? A Satanás para destrucción de qué? De la carne. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, que lo que va a sufrir la consecuencia es la carne, jamás el espíritu. Correcto, pero o sea, que lo que va a pasar es que le van a dar una revolcada y Dios va a permitir, dice la Biblia que en Romanos, que como no tuvimos en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones. Y entonces Pablo dice, no saquen a ese, que Satanás haga lo que quiera con él, pero su espíritu es salvo. Y lo que va a pasar al final, hermano, es que esta persona viene toda revolcadita, viene de regreso a la casa de Dios. Pastor, Dígame. pero ahora tengo que preguntar yo. Ujú. Y cuando dice que la paga del pecado es muerte, si usted dice que la salvación nunca se pierde, entonces, Es ¿cómo que es la paga del pecado? leamos el versículo completo. Eso está en Romanos, ¿cuál es? 6:23 o 3:23, uno de esos dos. Romanos 3:23, por favor. 6:23. O 6:23 es. 6:23. Léelo, por favor. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la Dádiva. dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Entonces, el pecado paga. Pero ¿cuál es el regalo? La vida eterna. Ujú. Es un regalo la vida La eterna. vida de Dios es vida eterna. Entonces, ¿cómo alguien puede recibir la consecuencia del pecado? Hermanos, miren, hay desde castigos pequeños hasta lo que dice la Biblia, que hay pecados que son de muerte. ¿A qué se refiere? A la circunstancia en la que los está cometiendo, que de repente Dios va a decir, que imagínese un cristiano y de repente, o un líder, y de repente se va al mundo como que nunca hubiera sido, viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Mejor venite ya. ¿Y qué pasó con el pastor? Se murió, fíjese. Tuvo un accidente y se murió. Entonces Dios, en lugar de que esté dando mal testimonio, revolcándose y siendo tropiezo para todo eso, mejor venite ya. ¿Y para no lo dónde? salvó? Pues, Y me salva, porque yo no voy a ser salva, yo no voy a ser salvo, yo soy salvo. Entonces el cristiano sabio es aquel que sabe discernir, es aquel que sabe a tomar decisiones que le van a bendecir su vida. Dios no nos va a apartar de su familia, pero sí nos va a permitir que pasemos por calvarios, por dificultades difíciles, por problemas muy difíciles. Imagínense ustedes, vaya, yo no sé, no conozco la vida de ustedes, pero cuando alguno tendrá algún hijo que haya tomado decisiones malas, ¿cómo ha sido su vida?
¿qué consecuencia tuvo? Hermano, si no se necesita mucho para darse cuenta y ver la vida de las personas. Ver la vida, todos aquellos que ahorita andan tomando, celebran el Día de la Madre, tomando y todo eso. Al principio, madres iban a llorar y llorar, pero a saber cuántas veces la han ultrajado. Así es que, mis queridos hermanos, me he tomado este tiempo para poderles comentar esto, que estamos en un tiempo precioso, que es el tiempo de la gracia, en el cual nosotros gozamos de vida eterna y de la misericordia de nuestro Dios. Ahorita termino. Pero esta misma gracia nos permite a nosotros tomar decisiones correctas. ¿Decisiones cómo? Correctas, sabias. Donde la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos de nuevo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque la única persona que tiene dominio completo de mi ser está en el cielo, a quien yo le he dado el control, a quien deseo obedecer y vivir para agradarle. Amén. Ese es nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Solo a mí me ocurre meterme en estos guillos, pero espero en el Señor que algo hayamos aprendido, mis queridos hermanos. Amén. Sí, ya pastor, amén. al final. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ya Vamos. lo esclareció. Gloria a Dios. Padre bueno, Padre Santo, queremos en este momento, Señor, agradecerte, Padre, tu misericordia, agradecerte esa gracia salvadora, Señor, que llegó a nosotros, Padre, y no solo canceló la condenación para nosotros, sino que nos ha bendecido. Y no solo nos ha bendecido con cosas materiales, sino que nos ha dado incontables bendiciones espirituales. Gracias, Dios. Como papá te doy las gracias porque puedo dar de esa bendición a mis hijos, Señor. Puedo hablarles, Señor, de ti. Puedo transmitir esa gracia que yo mismo he recibido, que nosotros hemos recibido. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita aprender, nos permita pensar bien las cosas que voy a hacer, que nada me va a mandar al infierno, pero muchas cosas pueden hacer que yo tenga una vida miserable aquí en la tierra. Y no tengo que tomar esas decisiones, sino que aquellas decisiones que agraden a nuestro Rey. Gracias, Dios, gracias, Padre, por lo bueno que tú has sido. Depositamos toda nuestra conciencia, nuestro pensamiento y nuestras decisiones en tus manos, Señor. Bendices, Padre, a mi hermana Melqui, su hogar, su casa, su familia, sus hijos.